Bueno, vamos a iniciar con la parte de simbología para la soldadura fuerte y ensayos no destructivos. Esto es una norma, yo les he dicho que todo en soldadura es normativo. Aquí tenemos una careta facial que está muy de moda ahora en estos días, las caretas que utilizamos para pulir. Simbología para la soldadura es una norma que es la norma AWS A2.4 del año 2012 para la soldadura fuerte y ensayos no destructivos. Pues iniciamos, esta es la portada de la norma, esta es la portada, miren que está en inglés. Eso traduce símbolos estándares para soldadura fuerte y ensayos no destructivos, o pruebas no, o examinación no destructiva. La norma americana es la norma A2.4 del año 2012. Esta norma americana fue traducida aquí en Colombia por Icontec. Icontec le dio el nombre de NTC 1958. Entonces, ustedes pueden, digamos que, consultar en la biblioteca virtual del SENA. No sé si alguno de ustedes haya entrado a la biblioteca virtual. Les voy a colocar un taller también, un trabajo donde les voy a exigir que entre a la biblioteca virtual. En estos momentos ustedes pueden entrar a la biblioteca virtual. ¿Cómo entran a la biblioteca virtual? Con su número de cédula. Su número de cédula es el usuario y el mismo número de cédula es la contraseña. O sea, van a repetir 2 veces el número de cédula. De esa forma van a poder entrar a la biblioteca virtual del SENA. Los trabajos que yo les coloque de investigación, no se pongan a buscarlo en Google, en Wikipedia, búsquenlo en la biblioteca virtual del SENA. Ahí están todos los manuales que son científicos, que son de instituciones serias, y esa información que está ahí es de mayor veracidad que la que ustedes encuentran normalmente en Internet. No sé si cuando ustedes estuvieron en inducción le dieron la inducción de la biblioteca. ¿Sí se la dieron? No, señor. No. No. No, señor. Pero, no le dieron la inducción de la biblioteca. Pablo, ¿este es tuyo? Este es uno. Bueno, como no le dieron la inducción de la biblioteca, entonces me voy a comprometer con ustedes la próxima clase, el lunes. El lunes les voy a hacer una presentación sobre la biblioteca. Voy a mandarle el requerimiento a la señora Aleida Pineda, que es la directora de la biblioteca, la coordinadora de biblioteca acá en el Centro Comercial e Industrial, que me mande una presentación que ella tiene, donde explican el paso a paso de todo lo que pueden hacer en la biblioteca, y después vamos a entrar directamente a la biblioteca y vamos a hacer un ejercicio con el número de cédula de cualquiera de ustedes para que yo les pueda explicar cómo pueden acceder a las bases de datos y a todas las herramientas que tiene la biblioteca. La biblioteca tiene mucho material importante para ustedes. Entonces es importante que la sepan utilizar. Les venía diciendo, la norma Icontec, la norma técnica colombiana NTC 1458, es una traducción de esta norma A2.4 del año 2012. En la biblioteca del SENA hay una base de datos que se llama Icontec. Ustedes entran a la base Icontec y colocan NTC 1458 en el portal de búsqueda y van a poder llegar a esta norma. Pero yo tengo la mejor, que es esta original, y la tengo en español. Se las voy a pasar. Pero de todas formas es bueno que investiguen para que sepan cómo entran aquí. Estas normas tienen unos homólogos a nivel de Europa. En Europa es la norma ISO 2553. La norma ISO 2553 también es norma de simbología, de soldadura y de ensayo no destructivo, pero es una simbología aplicada para Europa. Es diferente o tiene diferencias con la americana. Nosotros aquí trabajamos con la americana, pero a manera de referencia les informo que existe una norma europea, que es la norma ISO 2553. Aquí nos dan una descripción de la norma. Dice que aquí en esta norma se establecen los métodos para la especificación de muchas informaciones sobre soldadura, ensayo no destructivo, y toda esa información se brinda a través de símbolos. Estos símbolos nos facilitan información detallada y nos presenta ejemplos reales que nos sirven para poder hacer construcción e interpretación de estos símbolos. Tanto la AWS como la ANSI, que la ANSI es el Instituto Americano de Normas Nacionales de Estados Unidos. O sea, la ANSI es como aquí en Colombia Icontec, allá en Estados Unidos se llama ANSI, el Instituto Nacional de Normalización de Estados Unidos, es ANSI. Y AWS es el Instituto Americano de Soldadura. Esto solamente relacionado con soldadura, y ANSI está relacionado con todas las normas, todo tipo de normas.
sea de soldadura o sea de cualquier área. ANSI es el Instituto Normalizador de Estados Unidos. Para que tenemos los objetivos de la simbología. ¿Para qué nosotros necesitamos la simbología? Inicialmente lo necesita el diseñador o el dibujante para poder realizar sus planos. El diseñador, cuando realiza los planos, en los planos debe involucrar la simbología para que más adelante el dibujante también los pueda plasmar y los pueda interpretar. Luego esos planos pasan a producción, a los supervisores, a los jefes, a los ingenieros, para que ellos a su vez trasladen esa información a los soldadores y los soldadores puedan realizar su trabajo de común acuerdo con los armadores. Entonces, miren que es toda una cadena que se llama símbolo de soldadura y un término que se llama símbolo para soldar. En inglés, welding symbol o weld symbol. Weld symbol es símbolo para soldar y welding symbol es símbolo de soldadura. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Vamos a ver acá. Tenemos aquí todos estos esquemas. Estos esquemas son muy parecidos o son iguales a los que ustedes vieron ahora que realizamos el examen de geometría de las uniones soldadas. Estos esquemas se llaman o se conocen como símbolo de soldar o weld symbol. Todos estos son símbolos de soldadura. Símbolos de soldadura son estas gráficas que nos muestran cuál es el tipo de preparación de la pieza. Vamos a devolvernos para que no los confunda. El símbolo de soldadura son las gráficas que nos demuestran cuál es el tipo de preparación que yo le voy a hacer a la pieza. Si es en B, si es en J, si es un bisel simple, si es una soldadura de filete. Ese simbolito se conoce como símbolo de soldadura. Y todo el símbolo completo, con línea de referencia, con flecha, con cola, todo el símbolo completo se denomina símbolo de soldar. Esas son la explicación de todos los términos. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí son símbolos de soldadura. Mira, este es un símbolo de soldadura a tope en I, este es un símbolo de soldadura de ranura en B, este es un símbolo de soldadura de un bisel simple, este es una soldadura de ranura en U, una soldadura de ranura en J, una ranura abocinada, una ranura abocinada simple, una soldadura en filete por ambos lados, una soldadura en tapón, se representa así, una soldadura en ojal, se representa así, son iguales. El tapón y el ojal se representan igual. ¿La diferencia cuál? Que el tapón tiene un símbolo a la izquierda que es el símbolo de diámetro. Entonces ese símbolo de diámetro significa que es un tapón, este símbolo. Estamos representando una soldadura de tapón. El espárrago o tornillo se representa con un círculo con una X por dentro. Ese es un símbolo de espárrago. El punto de soldadura se representa con un círculo. El círculo puede ir arriba de la línea de referencia o abajo de la línea de referencia cuando la soldadura es por fusión, o puede ir centrado en la línea de referencia cuando la soldadura es por presión. O sea, cuando no estamos haciendo soldadura por fusión, sino soldadura por resistencia eléctrica, entonces este círculo va centrado en la línea de referencia. Tenemos también soldadura por costura, por fusión y por presión o por resistencia aquí en el centro. Tenemos este símbolo de soldadura de respaldo, que es una media luna, puede ir arriba o abajo de la línea de referencia, soldadura de respaldo. La soldadura de respaldo se conoce como en inglés como backing weld. Un backing es un respaldo, backing weld. Eso creo que lo vimos cuando vimos geometría de las uniones soldadas. Yo les mostré una platina que se coloca detrás de los biseles para soporte, a la platina se le llama backing. Pero cuando yo aplico un cordón de sello, un cordón de soporte, ese cordón se llama backing weld, o sea, un cordón de soldadura de respaldo. La soldadura de recubrimiento, o sea, cuando yo hago un relleno, una superficie plana, se representa así, con estas dos medialunas. Y las soldaduras de borde se representan así, un emparedado, ¿verdad? Una pieza al lado de la otra. ¿Hasta ahí van bien? ¿Hasta ahí van entendiendo bien? Coméntenme. Sí, señor. Listo. ¿Sí habían visto algo de simbología en el trimestre pasado o no habían visto nada? No, yo no. No habían visto nada. Bueno, listo. Entonces, todo
estos que están aquí son símbolos de soldadura, todos estos son símbolos de soldadura. Ya de pronto ustedes los conocían porque ya lo habían visto en el cuestionario que les apliqué. Y ahora vamos a ver símbolos complementarios. Son símbolos complementarios. Esos símbolos complementarios nos dan una información adicional a la que nos dan el símbolo de soldadura. Entonces, cuando yo debo aplicar una soldadura alrededor, una soldadura que va alrededor de todo el contorno que yo voy a soldar, aquí entre la flecha y la línea de referencia yo debo colocar un círculo. Ese círculo significa que la soldadura debe ser aplicada alrededor. Si yo voy a soldar en el campo, o sea, en el campo significa que voy a soldar fuera del taller, o sea, voy a hacer un montaje fuera de taller, en el mismo sitio donde el trabajo va a ser ejecutado, la soldadura de campo se representa por una bandera. Esta banderita negra puede apuntar hacia afuera, puede apuntar hacia adentro, puede estar arriba o puede estar abajo de la línea de referencia. Cuando yo necesito hacer una soldadura de penetración completa, una soldadura de penetración total o penetración completa, lo represento con una media luna totalmente rellena de negro. Cuando tengo esta media luna totalmente rellena, me representa una soldadura de penetración o de fusión completa. En inglés se le llama melt through, penetración completa. Un inserto consumible se representa así con este cuadrado. Un rectángulo representa un respaldo o un backing. Un separador se representa con un rectángulo en todo el centro. El inserto con un cuadrado. El separador con un rectángulo encentrado. Y una soldadura de respaldo, una platina de respaldo, no una soldadura, se representa con un rectángulo. Si el contorno de la soldadura yo quiero que me quede a ras o liso, lo represento con esta línea. Si yo necesito que el contorno de la soldadura sea convexo, lo represento con esta media luna. Y si yo necesito que el contorno sea cóncavo, lo represento con esta línea. Estos son los llamados símbolos complementarios. Nos dan información adicional a la que ya nos da el símbolo de soldar o el símbolo de soldadura. Entonces, ahora vamos a ver un símbolo completo. Este ya no se llama símbolo de soldadura, este se llama símbolo de soldar o well symbol. El símbolo de soldar es el símbolo completo. Miren todo lo que lleva, lo que puede llevar un símbolo de soldadura. Les voy a explicar ahora las partes fundamentales de un símbolo de soldadura. De un símbolo de soldar, perdón. El símbolo de soldar debe llevar una línea de referencia. Esta línea horizontal se le llama línea de referencia. Esta punta que ustedes ven aquí se le llama flecha y esto que está acá al final se le llama cola. Entonces, las tres partes fundamentales de un símbolo de soldar son la línea de referencia, la flecha y la cola. Línea de referencia, flecha y cola son las tres partes fundamentales de un símbolo de soldar. Adicionalmente, el símbolo de soldar debe llevar un símbolo de soldadura. El símbolo de soldadura va aquí donde están los corchetes. El símbolo de soldadura puede ser en forma de B, en forma de triángulo, en forma de media B, en forma de J o cualquier tipo de preparación que yo necesite. Puede ir arriba de la línea de referencia, puede ir abajo o puede ir en ambos lados. Esto que va aquí dentro de los corchetes es el símbolo de soldadura y todo este conjunto completo, todo esto completo es el símbolo de soldar. Entonces esa es la diferencia entre símbolo de soldar y símbolo de soldadura, para que no se vayan a confundir. Este circulito que está aquí significa que la soldadura debe ser hecha alrededor, o sea que tengo que soldar alrededor, y esta banderita significa que la tengo que hacer en el campo o en la obra. Es un trabajo en el campo o en la obra o en el montaje. A la izquierda del símbolo de soldadura van unas medidas que tienen que ver con el tamaño de la soldadura, con la profundidad de la ranura o del bisel y con la profundidad de la fusión de la soldadura. A la derecha van unas medidas que generalmente a veces puede ir una sola, pueden ir dos o puede que no vaya ninguna dimensión. Cuando va una sola longitud a la derecha, esa medida representa longitud. Cuando dan dos medidas o dos dimensiones a la derecha del símbolo de referencia, una se refiere a la longitud y la otra se refiere al paso. Longitud y paso.
¿Qué es el paso? El paso es la distancia que hay entre un cordón y otro. Si dejamos una distancia entre un cordón y otro, a esa distancia le llamamos paso. Y la longitud es la longitud normal o total que yo voy a aplicar sobre una superficie. A la izquierda va el tamaño de la soldadura o a la izquierda va la profundidad de la ranura y entre paréntesis va la profundidad de la función de la soldadura. Acá abajo, entre paréntesis, van el número de puntos, el número de costura, el número de tapones o de pernos o cualquier otro tipo de categoría de soldadura que yo aplique. Aquí va a ir el número de soldaduras intermitentes, de puntos, de cordones, de tapones o de pernos. Va aquí entre paréntesis. También, por otro lado, en la cola anotamos especificaciones del proceso, normas, tipos de electrodo o cualquier otro tipo de aclaración que yo pueda hacer que no se encuentre explicado dentro del símbolo de soldar, la debo hacer aquí en la cola. Aquí en la cola puedo hacer las anotaciones. Entonces, digamos que a grandes rasgos esto es todo lo que pueden encontrar ustedes dentro de un símbolo de soldar, pero no significa que ustedes en un símbolo lo van a encontrar así con todo esto. Puede que tengan 3 o 4 de estos factores, ya lo vamos a discriminar paso a paso para que entiendan mejor y no se vayan a asustar cuando vean este símbolo lleno de parámetros por todos lados. Nuevamente, para poder trabajar en simbología tenemos que recordar los tipos básicos de junta. Tenemos aquí una junta a tope, ya ustedes reconocen cuando una junta es a tope, una junta en T, que viene siendo una junta en T para uniones en filete, porque la soldadura que yo aplique aquí siempre va a ser un filete. Esta es una junta de traslapada, una lámina detrás de otra, formando aquí arriba de otra, formando como un escalón. Y esta junta de traslape también me da como resultado una soldadura en filete. Aquí tenemos una unión de borde, unimos 2 soldaduras aquí y la soldadura debe ser aplicada por aquí, por el borde externo alrededor de la lámina. Esta es una soldadura de borde. Y las soldaduras que me queden aquí como resultado de esta soldadura de borde serán soldaduras a tope. Aquí tenemos una soldadura en esquina, conocida también como soldadura de cornisa. Esa soldadura en esquina me da como resultado por este lado una soldadura de filete y por este lado me da una soldadura de borde o también una soldadura a tope. Entonces, eso es, digamos que, la idea. Aquí tenemos nuevamente una unión a tope, una unión en borde, una unión en ángulo o en cornisa, una unión en T o una unión traslapada. Entonces, cuando tenemos este tipo de unión, generalmente el símbolo va así. La flecha va a apuntar al centro de la unión. La flecha, miren que ahí anota hacia el centro de la unión. La parte de abajo de la línea de referencia se le llama lado de la flecha, y cuando el símbolo está por el otro lado o por la parte de arriba de la línea de referencia se le llamará lado posterior. O sea, de este lado va el símbolo del lado de la flecha y el símbolo del lado posterior. El símbolo del lado de la flecha abajo, el símbolo del lado posterior arriba. El símbolo del lado de la flecha abajo, que sería este, y el lado posterior, que sería este, va arriba. Aquí, este es el lado de la flecha y este es el lado posterior. Lado de la flecha, lado posterior. Lado de la flecha, lado posterior. Entonces, generalmente, cuando yo voy a dibujar un símbolo, el símbolo lo debo dibujar de tal forma que me indique directamente dónde voy a aplicar la soldadura, porque qué tal que esto no tuviera ninguna simbología, el soldador no sabría si la soldadura la debe aplicar por aquí o si la debe aplicar por acá o si la debe aplicar por ambos lados. Entonces, para eso se hicieron o se diseñaron los símbolos de soldadura. Acá tenemos una unión de traslape donde el lado de la flecha es este y el lado posterior es este. Entonces, debajo del lado de la flecha o del lado de la línea de referencia va el símbolo que me indica dónde voy a hacer la soldadura cercana. Se le llama soldadura cercana o soldadura del lado de la flecha, y al otro se le llama soldadura posterior
o soldadura del lado lejano. Ambos términos se pueden utilizar indistintamente. Otras indicaciones que podemos encontrar son estas. Cuando tenemos el símbolo centrado en la línea de referencia, miren lo que está centrado, significa que la soldadura que yo voy a aplicar ahí es una soldadura por resistencia eléctrica. Entonces miremos aquí, están las abreviaturas o está de los procesos. RSW significa soldadura por resistencia por punto. Una soldadura por resistencia por punto va en el centro de la línea de referencia. Esta es una soldadura por resistencia eléctrica por costura. Soldadura por resistencia eléctrica por costura. Y acá, de este lado, el lado derecho, sí tenemos significado de lado. Un filete que será aplicado del lado cercano porque está abajo. Una unión de ranura en B, lado cercano porque está abajo. Y una unión de bisel simple por el lado cercano. Entonces, de esa forma podemos interpretar los símbolos. ¿Sí están entendiendo? ¿Han entendido o están como embolatados? Los escucho muy callados. ¿Cómo? Tienes el volumen muy bajito, no te escucho nada. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Están escuchando? Sí, profe. Profesor. Sí, que es lo que comentaba la compañera que no le entendí. Yo no escuché nada. ¿Ah? De mi parte no escuché nada, no escuché nada. Sí, tiene mucha interferencia, no escuché, no le entendí qué preguntó. Bueno, entonces miremos, aquí tenemos un dibujo con la representación del símbolo y aquí a la derecha tenemos ya la soldadura realizada, la sección transversal de la soldadura. Entonces tenemos cómo funciona esto. Aquí tenemos línea de referencia, tenemos la flecha, este no tiene cola porque no la necesita y tiene una indicación de una soldadura de ranura en B. Esa soldadura de ranura en B debe ser realizada por el lado de la flecha, el lado cercano. El lado cercano está debajo de la línea de referencia. Eso significa que la preparación hay que hacérsela por este lado. La canal en B hay que hacérsela por este lado. Eso es lo que me está diciendo el símbolo. Si este dibujo, esta vez, este diagrama se encontrara arriba de la línea de referencia, entonces la preparación no se haría por aquí, sino por el lado contrario. Y la soldadura se tendría que aplicar por acá. Pero como el símbolo se encuentra debajo de la línea de referencia, eso significa que la soldadura debe ser aplicada del lado de la flecha, tal como está aquí, del lado de la flecha. Acá nos lo dice la diapositiva. Símbolo de soldadura de ranura en B del lado de la flecha. ¿Por qué? Porque la parte de abajo es lado de la flecha. Ahora tenemos lo contrario. Un símbolo arriba, o sea, del lado posterior. ¿Cuál es el lado posterior? Este que está acá es el lado posterior, posterior a la flecha. Entonces, en este caso, el símbolo me está indicando que la preparación la debo hacer por acá, por este lado, por el lado posterior, no por el lado cercano. Entonces, esta es una soldadura de ranura en B, lado posterior. Ahora, cuando el símbolo se encuentra tanto arriba como abajo, significa que la preparación va por ambos lados. Una soldadura de ranura en B doble, una soldadura de ranura en B por ambos lados. Debo hacer B por allí y B por acá, tal como se encuentra acá en la figura de la izquierda. ¿Sí? ¿Están entendiendo? O sea, en vez hasta la mitad del material, porque no llega hasta el final, se va a la mitad porque es de ambos lados, ¿cierto? Es de ambos lados, exacto. O sea, significa que hay que hacerle a una pieza, a ambas piezas, bisel por ambos lados. A ambas piezas hacemos bisel por ambos lados. Cuando la unimos van a formar una B por ambos lados, una B doble, una soldadura de ranura B doble. ¿Sí? ¿Sí entendieron ahí? Pero yo digo de mi parte que sí he entendido, pero lo que hay que aprender es un poco el símbolo de eso, profe. Claro, esa es la idea, tienen que aprenderse. Listo, entonces acá miramos, seguimos con otro ejemplo. Aquí tenemos una unión
¿Qué símbolo es este? Ya que ustedes realizaron el examen, ¿qué símbolo es este? Profe, no es un bisel simple. Correcto, un bisel simple. Entonces, ¿qué significa? Que este es una unión de bisel simple por el lado cercano o lejano. Cercano. Cercano, porque se encuentra debajo de la línea de referencia, exactamente. Por el lado cercano. Lo mismo, acá ¿qué pasa? Acá es doble, acá hay que hacer la preparación por ambos lados. Pero solamente una pieza lleva preparación por ambos lados, ¿lo ven? Solamente una pieza lleva preparación por ambos lados, la otra no. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a cuál pieza le voy a hacer la preparación? Fácil. La flecha tiene un cambio de dirección, la flecha me está indicando hacia arriba, me está diciendo esta platina que está aquí arriba es la que debe llevar el bisel por ambos lados. La otra debe quedar tal cual como está. Si ven que la flecha tiene un quiebre, la flecha no está recta así, sino tiene un quiebre mostrando hacia arriba. Lo mismo pasa acá. La flecha tiene un quiebre hacia arriba, un cambio de dirección que me está mostrando que esta pieza que está aquí, esta de acá arriba, es la que debe llevar el bisel. Esta de acá abajo no debe llevar bisel. Y lo ven acá representado en el diagrama a la izquierda, ¿la ven? Esta lleva bisel, esta no lleva bisel. Y esta de arriba lleva bisel por ambos lados, esta de abajo no lleva bisel. Eso es lo que me están indicando esta línea quebrada o esta línea con cambio de dirección. Acá pasa lo contrario en el sentido de que acá me está diciendo que la soldadura o el bisel en B va por el lado posterior. Va por el lado posterior. ¿Cuál es el lado posterior? Este. Pero la preparación la lleva la platina de arriba. Entonces el bisel va aquí. Mírenlo allá. Mírenlo aquí. Observen un momento los tres dibujos para que entiendan mejor lo que les estoy explicando. Si tienen alguna duda, me dicen enseguida. Profe, ¿Sí? siempre en la línea va mostrando el lado de la platina. ¿Cuál es la platina indicada donde vaya el bisel? Sí, claro. Si el dibujo está en la parte de abajo, significa de que la preparación va del lado de la flecha. Si el dibujo está en la parte de arriba, la preparación va del otro lado de la flecha. Y si el dibujo está en ambos lados, la preparación va por ambos lados de la platina. No, en eso no, profe. En la flechita que señala en qué platina va a ir, si en la de arriba o en la de abajo. Siempre nos va a mostrar si va a ir no puede mostrar cualquiera de las dos. Simplemente es un ejemplo, pero la flecha también puede ser quebrada hacia abajo. Ah, ok, profe, gracias. Sí. Acá tenemos otro tipo de símbolos que ya son símbolos que se le llaman combinados. ¿Por qué combinados? Porque este símbolo me está mostrando varias operaciones que tengo que realizar. Entonces miremos. Tenemos aquí la línea de referencia, tenemos la flecha y tenemos la cola. La cola se utiliza para hacer anotaciones. Aquí tenemos una anotación que dice soldadura de respaldo. Significa que esta unión lleva una soldadura de respaldo. ¿Qué es una soldadura de respaldo? Un cordón de sello, un cordón de respaldo. El cordón de respaldo se simboliza con esta media luna. Pues acá me está diciendo que en el lado cercano, que es este, lleva una soldadura aquí primero, una soldadura de respaldo. Y después que yo haga esta soldadura de respaldo, por el lado lejano, que es este, voy a hacer un bisel en J. Miren aquí, bisel en J. Bisel en J irá acá, bisel en J. Y después que yo rellene ese bisel en J, voy a hacer un filete triangular, voy a hacer un filete. Todo eso está representado acá a la izquierda. Primero hacemos este cordón, que es el cordón de sello. Después que hacemos este cordón de sello, rellenamos esta ranura en J, y después que rellenemos la ranura en J hasta aquí, vamos a hacer un filete. Todas esas operaciones me las está simplificando este símbolo acá. ¿Sí entendieron? Sí, señor. Eso es sencillo, solo es de repasar y mirar.
Sí, o sea, la explicación se entiende, lo que hay que estudiar la simbología para aprenderlo. Claro, tienen que estudiar. Exacto, correcto. Tienen que aprenderse cada símbolo a que corresponde, porque si no, si no se aprenden los símbolos, pues no van a poder interpretar. Acá tenemos, miren, una unión en L, o una unión de cornisa, o una unión en esquina, como se le llama generalmente. Entonces tenemos esta unión. Aquí tenemos la unión sin soldadura, pero con el símbolo. Así les va a aparecer el símbolo en el plano. Si a ustedes les aparece en un plano esto, ¿qué significa? Miren, aquí me está diciendo que lleva bisel por ambos lados. ¿Qué platina llevará bisel por ambos lados? Esta no puede ser. Porque si yo le pongo un bisel por ambos lados de esta platina, este bisel de acá afuera no haría nada, quedaría en el aire. Entonces también hay que ponerle sentido común a las cosas. Si yo le hago bisel por ambos lados a esta pieza, obviamente va a ser funcional, porque yo voy a rellenar un bisel aquí, voy a rellenar un bisel acá y voy a hacer un filete aquí, que es lo que me está indicando precisamente el dibujo. Me está diciendo que lleva bisel por ambos lados esta pieza y que por el lado lejano opuesto, que es este, lleva un filete, que es el triángulo. Este triángulo, cuando ustedes lo vean acá por la mitad, siempre va a ser un filete. No se vayan a confundir con el triángulo, con la banderita negra que va aquí, porque la banderita negra siempre debe ir aquí, en esta articulación, donde se une la flecha con la línea de referencia. Aquí va el circulito de alrededor y va la banderita de trabajo en la obra, o el trabajo que se le llama trabajo en la obra o trabajo en el área. Aquí la banderita. Entonces, en este caso, me estás diciendo que esta platina lleva bisel por ambos lados y que lleva un filete por aquí. Mírenlo aquí. Lleva aquí bisel por aquí, bisel por acá, y después que yo rellene el bisel a ras por aquí, a ras, voy a hacerle un filete como un refuerzo. Esto se llamará soldadura de ranura de doble bisel o de bisel doble y filete. Soldadura de ranura de bisel doble y filete. Seguimos. Traten ustedes de descifrar cómo iría, qué es lo que hay que hacer aquí. Explíquenme ahí con sus palabras. ¿Qué piensan ustedes que me está explicando este símbolo? ¿Qué va del lado cercano y qué va del lado lejano? Yo creo que va como un bisel doble con un filete, ¿no? Un bisel doble, no, ahí yo no veo bisel doble. Del lado lejano va un bisel simple. Un bisel sencillo, ¿y qué más? Y un filete del lado cercano. Un filete doble del lado cercano. Un filete. Ojo con lo que dicen. Si es doble, no puede ser ni del lado cercano ni del lado lejano. Doble es doble. Cercano es cercano y lejano es lejano. Entonces aquí es una soldadura de bisel simple más un filete doble. Bisel simple aquí. Después que yo haga el bisel aquí, rellene el bisel aquí, voy a hacer un filete por acá y voy a hacer un filete por acá. Una soldadura de bisel sencillo por el lado cercano, que es este, y filete por ambos lados. Filete abajo y filete arriba. Miren este triangulito, les acabo de decir. Cuando ustedes vean ese triangulito en el aire o ese triangulito pegado a la línea de referencia, eso es un filete. Filete aquí y filete acá. Entonces tenemos bisel por aquí, filete por aquí y filete por acá. Bisel lado cercano y filete doble. Miren acá, soldadura de ranura con bisel sencillo y filete doble. Ahora este es un poquito más complicado. Traten de descifrar para ver qué sería ahí. Hay filete por arriba y por abajo. Filete por ambos lados, exacto. ¿Y qué otra cosa ven? ¿Qué otro detalle ven ahí de diferente? Las dos rayitas de cuadrado. ¿Esto qué es? No son las ranuras, Enis. Una ranura, exacto. Una ranura, perfecto. Significa de que esta unión no va pegada, esta lámina con esta lámina no va pegada, sino que llevan una separación, como la ven aquí en línea punteada, llevan una separación. Esa separación está representada por la letra R, esta R, una separación o intersticio, lleva una separación. Entonces esa soldadura
como lleva separación, ella va a tener penetración, va a penetrar por aquí, va a penetrar por acá y después voy a hacer un filete. Entonces eso es lo que me representa, miren, una soldadura de ranura doble, cuadrada y filete doble. Soldadura de ranura doble, cuadrada y filete doble. Soldadura con cambio de dirección. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando yo voy a hacer varias soldaduras, debo soldar allí, debo soldar allí, debo soldar acá y debo soldar también por detrás. Entonces, para no hacer una línea de referencia, un símbolo aquí, otro símbolo acá y otro símbolo acá, hago un solo símbolo y hago 3 flechas. Una flecha aquí, una flecha aquí y una flecha acá. Estas 3 flechas me indican que la soldadura en estas 3 posiciones es idéntica. Entonces solamente coloco el símbolo de soldadura, el símbolo de soldadura de filete. Significa que va un filete por aquí, un filete por acá y un filete por acá, y todos esos filetes son iguales. Lo mismo acá, un filete aquí, un filete acá y un filete acá. Y los filetes serán iguales. Y también se puede hacer lo mismo cuando la soldadura es posterior también. Cuando la soldadura es posterior, exacto, sí, buena pregunta. ¿Podría ir otro triángulo aquí arriba? Si esto sería un alma, esto sería una platina y por el otro lado también lleva soldadura, significa que voy a soldar aquí, voy a soldar aquí, voy a soldar aquí, voy a soldar por detrás también. Exacto, está muy bien la pregunta. Sí se puede, claro. Sí se puede. Esto es la repetición, lo mismo. Voy a soldar aquí, voy a soldar aquí, voy a soldar en todos los puntos y las soldaduras son iguales. Hago una sola línea de referencia y 1, 2, 3, 4, 5 flechas, representando que todas las ubicaciones la soldadura es igual. Ahora, soldadura alrededor. Cuando uno habla de soldadura alrededor, lo primero que se le viene a la cabeza es un tubo, un círculo, una parte circunferencial. Resulta que aquí es totalmente diferente. Soldadura alrededor es una soldadura que yo debo aplicar en unos contornos que no son circulares y que deben ser soldados alrededor, como en este caso. Miremos aquí. Ahí tenemos una placa soldada a una viga en H. Entonces miremos que la soldadura debo aplicarla a todo el contorno de la H, o sea, debo aplicarla alrededor. Entonces yo coloco aquí el símbolo y le coloco esta circunferencia aquí entre la línea de referencia y la flecha, que me indica que la soldadura debe ser aplicada alrededor del contorno de la viga en H o la viga en I. Y esa soldadura que yo voy a aplicar alrededor es una soldadura en filete. Una soldadura en filete. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Miren. Aquí tengo una platina cuadrada, la estoy soldando a un tubo también cuadrado, un tubo hueco. Miren, este es un tubo hueco rectangular, perdón, cuadrado, soldado una placa cuadrada. Debo soldar alrededor. Si esto fuera circunferencial, no se utilizaría el término de soldadura alrededor porque ya se sobreentiende que hay que soldarlo todo. Pues la soldadura alrededor en perfiles redondos o en perfiles circulares no se utiliza solamente para perfiles o para contornos irregulares que deben ser soldados alrededor. Profe, una pregunta, y en este caso, ahí donde estabas explicando, ¿sabe que ahí no está posterior? O sea, ¿cómo le explico? Está del lado de la flecha solamente. Del lado de la flecha, pero si fuera posterior, ¿de qué lado se soldara? No, en este caso no se puede posterior porque esta platina va pegada al piso. Esta platina va pegada al piso. Esta es una zapata, una platina que va pegada al piso y esta H coge hacia arriba. Entonces, en este caso no hay soldadura posterior. Pero no si por cualquier motivo, de pronto otro tipo de diseño me pide una H aquí, una H por detrás, entonces ahí sí irían los dos triángulos. Los triángulos. Sí. Listo, pues gracias. Aunque generalmente eso no se da porque lo que se hace es que se une una placa con una viga en H y se une otra placa con otra viga en H y ellas entre sí se unen aquí con tornillos. Generalmente se unen con tornillos. Aquí también representa una soldadura alrededor. ¿Por qué? Porque yo voy a soldar aquí
voy a soldar aquí, voy a soldar aquí y voy a soldar por detrás aquí. Entonces voy a cerrar el circuito con la soldadura. Entonces se llama la soldadura alrededor. Tal como lo muestran aquí. Mira, aquí me muestran esto, esto, esto. Y luego me muestran que lo giran y por el otro lado también lleva soldadura. Soldadura en varios planos. Miren que aquí van a soldar una placa con un tubo circunferencial. El tubo circunferencial ya no lleva el símbolo de soldadura alrededor. Simplemente me va a llevar el símbolo de filete y a la derecha no hay ninguna medida. Cuando a la derecha no hay ninguna medida significa que hay que soldar todo. Todo. Si aquí hubiera una medida, me estaría dando una longitud. Si aquí dijera, por ejemplo, 5, representaría que aquí hay que soldar de aquí para acá 5 pulgadas o de aquí para acá 5 pulgadas. Si dijera 5,3, me estaría representando que 5 pulgadas y después un espacio de 3. 5 pulgadas y dejo un espacio de 3 sin soldar. Pero como no hay ninguna medida a la derecha, significa que hay que soldar todo. Entonces, esta es una soldadura circunferencial, pero no le aplica el término de soldadura alrededor. Miren lo que dice aquí, una soldadura de sello. Y aquí me lo colocan en la cola, soldadura de sello. Un filete que tiene una pierna de 1/8. Ahora vamos a ver línea de referencia múltiple. Ahorita vimos una sola línea de referencia con varias flechas. Ahora vamos a ver una sola flecha con varias líneas de referencia. Miren que aquí hay 1, 2 y 3 líneas de referencia. 1, 2 y 3 líneas de referencia. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Eso se utiliza cuando yo voy a hacer varias operaciones de soldadura. La primera operación que voy a hacer la muestro en la línea de referencia que está más cercana a la flecha y la última operación la coloco en la línea de referencia más lejana de la línea de referencia. Entonces, esta es la primera operación, esta es la segunda operación y esta es la tercera operación. De acuerdo a este símbolo, ¿cuál sería la primera operación? ¿Qué me está mostrando este símbolo? ¿Qué significa? Son ranuras. No. ¿Qué significa este símbolo? Esto no es una U, esto está al revés de la U. No es como soldar todo alrededor. No. Ya se les olvidó. ¿Qué significa este símbolo? Media luna. Cuando le coloco una media luna ahí encima de la línea de referencia, ¿qué significa? Eso no es de respaldo. De respaldo, exacto. Tengo que aplicar aquí una soldadura de respaldo. Entonces aquí me está diciendo que lo primero que tengo que hacer es una soldadura de respaldo. Lo segundo que tengo que hacer es ¿qué? ¿Hacer qué? ¿Qué es esto? Un bisel simple. Rellenar un bisel simple. Primero hago una soldadura de respaldo, después me voy por la otra parte, porque miren que esto lo está haciendo en el lado posterior y esto lo está haciendo por el lado cercano. Lado posterior porque está arriba, lado cercano porque está abajo. Por el lado posterior hago un cordón de respaldo, luego por el lado cercano relleno un bisel y luego por el lado cercano hago un filete. Miren que ya este es un filete, este es un triángulo. Un filete y el contorno del filete debe ser liso. Ahora, mire esta otra operación. La primera operación es esta, que está más cercana a la línea de referencia, y la segunda operación es esta. ¿Qué significa este símbolo? Un bisel doble. Un bisel doble, exacto, un bisel doble. Entonces, tengo que hacer el relleno un bisel doble y después, ¿qué hago? El filete sencillo, simple, ¿cómo es? Un filete liso por el lado posterior. Cercano. ¿Por qué lado está? Por el cercano. Por el lado cercano. Miren que está debajo de la línea de referencia. Cercano, cercano, cercano. Todo lo que está abajo es cercano. Posterior, posterior. Todo lo que está arriba es posterior. Listo. Bueno, ahí van poco a poco entendiendo. Aquí tenemos ya un plano.
Miren que ya aquí tenemos un plano de una estructura, y en el plano de la estructura ya están los símbolos, tal y como los van a ver ustedes. Entonces, traten de entender qué me está mostrando este símbolo aquí. Entonces, ¿qué significa ese símbolo ahí? ¿Qué me está indicando ahí en esa, donde está la flecha? ¿Qué me está indicando? Aquí, ¿qué se debe hacer ahí? Nada, no dan. Ojo, se los dejo de tarea y se los pongo de taller para la próxima clase, que me lo expliquen con sus propias palabras. O piden que nos dejan más tareas. O aquí, ¿qué significa este? Miren, este símbolo que está aquí, que me está mostrando acá, toda esta línea, ¿qué significa? Ay, están diciendo que hay que aplicar una soldadura de filetes por arriba y por abajo, profe. Ajá, por arriba y por abajo. Entonces, por arriba y por abajo será por aquí y por acá. O será por aquí y por el lado de atrás. Yo diría que por ahí, posterior, por el otro lado, por la parte de atrás. Por la parte de atrás, correcto. Hay que aplicarle aquí un filete por aquí, un filete por la parte trasera, que en este momento no se ve, pero a todo lo que ustedes ven aquí, este esqueleto es igual por el otro lado. Miren, aquí lo está mostrando esta vista. Esta vista me está diciendo que es una unión en I, y la unión en I lleva un travesaño aquí y un travesaño acá. Ustedes lo están viendo acostado, este travesaño que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí, viene siendo esto y viene siendo esto. Ya. Entonces, me está mostrando que debe llevar un filete de 3/8 por ambos lados. 3/8 es la altura de la pierna, que es de 3/8. Y dice en la cola una nota, típico en ambos extremos. Típico significa que es igual aquí y por detrás, y que es igual también aquí y por detrás. Eso es lo que significa la palabra típico. Lo mismo que se aplica aquí, se aplica acá. Por eso es que acá no tiene símbolo. O sea que el de arriba también es filete doble. El de arriba es un filete doble, pero además de filete doble tiene otra operación. ¿Cuál es la otra operación? Bisel. Un bisel simple. Bisel simple, facilito. Mira, aquí lleva bisel. Aquí lleva bisel. Cuando yo rellene este bisel simple, del lado cercano, voy a hacer un filete aquí y voy a hacer un filete por acá. Un filete por aquí. Lorena, que te dé permiso, que se salió. Lorena. ¿Quién? Lorena. Miércoles, pues me toca después salirme de aquí de la presentación. Y que ahora no me deja porque lo tengo en pantalla por completa, y si me salgo me saca. De todas maneras estamos terminando, porque no, yo les dije que apenas les voy a dar unas cuantas para no complicarnos tanto. Este no tiene mucha aplicación. Esto es cuando yo voy a hacer una soldadura con miembros que están inclinados. Esto me representa un ángulo, por ejemplo, de grandes dimensiones, soldado a otro ángulo más pequeño. Esta es una aleta del ángulo y esta es la otra aleta del ángulo. Un ángulo o un perfil en L y perfil con L. Entonces, cuando yo voy a soldar aquí, por ejemplo, un filete, lleva filete por aquí y lleva filete por el otro lado. ¿Cuál es el otro lado en este caso? Que así como lleva este ángulo aquí, lleva un ángulo por el otro lado, por el otro lugar. Entonces, lleva filete por aquí, lleva filete por allá. O también me puede mostrar que hay que soldar
la arista oculta. ¿Cuál es la arista oculta? Esta línea que ustedes ven aquí oculta, tengo que hacerle filete también, entonces me está diciendo esto, que hay que soldar por aquí y hay que soldar por acá. Profe, a la líder que le haga el favor de dejarlo ingresar. Bueno, déjame salir de aquí. No veo a nadie aquí pidiendo. Es Lorena y Galena. Estaban pidiendo, solicitando que para ingresar. No me aparece. No me aparece la solicitud. Solicitud. Ya les dije, profesor, ya les dije también que se estaba terminando. Sí, no me aparece la solicitud aquí. Ya solamente Galena me apareció. Bueno, listo. De todas formas, ya estamos por terminar por hoy. Vamos por la diapositiva 37 de 150. Entonces, aquí nos muestra este diagrama soldaduras intermitentes. ¿Qué son soldaduras intermitentes? Que no son continuas. Llevo un cordón, luego llevo una línea sin soldadura, luego otro cordón, otro tramo sin soldadura, otro cordón, otro tramo sin soldadura. Entonces, estos se denominan longitudes de la soldadura y la distancia que hay de la mitad o del centro de este cordón al centro del otro cordón se denomina paso. El paso es la distancia que hay entre un espacio y otro. Entonces aquí tenemos una longitud de 2 pulgadas y un paso de 5 pulgadas. Longitud de 2 pulgadas, un paso de 5 pulgadas. Ya, es lo que nos está mostrando acá a la derecha. 2 pulgadas de longitud, 5 pulgadas de paso. Una soldadura en filete nos está representando este triángulo, una soldadura en filete, y tiene de pierna, de tamaño de pierna, un cuarto. Un cuarto viene siendo la altura del cordón. Un cuarto son 6 milímetros. Estas son soldaduras continuas y soldaduras intermitentes. Acá de este lado nos está mostrando por el lado cercano una soldadura intermitente. Miren, el lado cercano es este que nos está mostrando acá arriba, una soldadura intermitente. Y por el lado lejano, el de arriba, una soldadura continua. Miren, acá por el lado, soldadura continua. Soldadura continua y esta intermitente. Se representa de esta manera. La intermitente a la derecha va a tener la longitud que es 2 pulgadas y el paso que es 5 pulgadas. Y la continua no tiene ninguna longitud. Cuando a la derecha ustedes no encuentran ninguna dimensión, significa que hay que soldar todo. Todo debe ser soldado, como en este caso, todo. Porque no tiene ninguna dimensión. ¿Sí entendieron ahí lo último que les dije? Cuando la soldadura es continua y cuando es intermitente. Ahora sí lo comprendí. Yo sí, pues. ¿Ya entendieron? Cuando es intermitente va a tener 2 medidas, L y P. L de longitud, P paso. Longitud 2 pulgadas, paso 5 pulgadas. Estas son las longitudes, estas tramitas que están aquí son longitudes. 2 pulgadas, unos puntos de 2 pulgadas y una separación de centro a centro de 5 pulgadas. De 5 pulgadas. Siempre el primer número va a ser la longitud, ¿cierto? Y el segundo va a ser el paso. Correcto. Siempre el primero va a ser longitud y el segundo paso. Cuando solamente a la derecha vean una sola dimensión, una sola medida, corresponderá a longitud. O sea que si a la derecha ven una sola medida, hay longitud y no hay paso. Y si no tiene ninguna medida, es porque hay que soldar todo, toda la longitud completa. Miren esta diapositiva. De todas maneras, esta presentación ya yo se la subí. Esta presentación ustedes la tienen subida tanto en el Drive como en territorio. La pueden descargar y la pueden mirar. Esta presentación, esta diapositiva me muestra los contornos, los tipos de contornos que se aplican a la soldadura. Yo tengo aquí un filete. Que Luisa no puede ingresar a la clase, que se le salió. Le haga el favor. No, dile que ya vamos a terminar ya. Solamente esta diapositiva y ya vamos a terminar. Tenemos aquí esta soldadura en filete. Tenemos este filete. Es un filete recto, o sea, un filete liso. Y tiene una letra que es la letra G. Entonces la letra G buscamos aquí, dice que es esmerilado. O sea que el acabado que debe llevar esta pieza es esmerilado. Pero acá tiene una letra C. Buscamos la letra C acá y la letra C dice cincelado. O sea que esta pieza simplemente hay que hacerle un cincelado manual o un cincelado mecánico. Hay unos cinceles mecánicos que utilizan mucho en las minas que son para quitarle
espesor a los cordones. Y de este lado está la letra M. Por este contorno hay que hacer un maquinado o un mecanizado. Está la letra U, que significa no especificado. O sea, si está la letra U, significa que el acabado no está especificado en los planos y por lo tanto el soldador es autónomo de hacer el acabado como mejor le parezca. O no dejarle ningún acabado porque no está especificado el acabado. Entonces, para que aprendan, o sea, o comprendan para qué sirve cada una de estas letras. Aquí aparece también prensado, fresado, martillado o enmerilado. Cada una de estas letras, ¿qué significa? Bueno, vamos a dejárselas por hoy ahí para no meterle tanta información, porque lo de simbología es un poquito complejo, entonces hay que darlo por dosis pequeñas para que no se confundan. De todas maneras, los invito a que bajen esta presentación de la plataforma y la vayan revisando, la vayan leyendo y de esa manera van leyendo y lo que no entiendan, la próxima clase me hacen las preguntas. Porque después que terminemos esto, vamos a hacer una evaluación sobre simbología. Bueno, quedamos ahí en soldadura de penetración completa, eso es lo que vamos a ver a partir de la